Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano nos trae de nuevo a Baby Metal con la canción Algorithms y en esta ocasión también es un audio, pero tenemos el subtítulo en español. Así que, sí, efectivamente, subtítulo en español. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, pues muy interesante lo que sería la letra. A ver, esto de pensar de que el destino ya está escrito, em, y es de lo que habla, ¿no? Eso de que la vida es como un algoritmo. Sí. Es decir, que nuestras vidas ya están escritas en un código invisible y como si siguiéramos un destino, un patrón ya definido, sin que nosotros lo sepamos, pero que ya está ahí y escrito y es inalterable y no somos, Y cuando te toque, te toca. claro, eso es decir que queramos o no, no tenemos el control de nuestras vidas. Y bueno, también habla de círculos infinitos, de decir, de repeticiones, de rutinas, de ciclos, de un montón de cosas que se repiten una y otra vez. Es una rueda sin fin. Y claro, ¿qué pasa? Que ante esa forma mecánica de vivir, eh, todo el mundo quiere pues un poquito de chispa, ¿no? Un poquito de emoción, un poquito de... Claro, está diciendo de la soledad que le duele y Claro. tal. Efectivamente, es decir, que quieren un poquito de humanidad. De acción, Sí, sí, algo que... que les llene. Ha hablado también del amor. sí, bueno, pero está hablando también del libre albedrío, ¿no? De poder ser dueño de tu voluntad. Hombre, ese es el núcleo de la Mm. existencia. Lo Claro. que pasa es que, claro, luego la sociedad que tenemos, pues ya sabes, mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? Porque si somos todos libres, Claro. pues hay que tener unas normas, si no sería esto un algoritmo que aquí la ley del más fuerte. Mm. Y eso nunca acaba bien. Para algunos, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de las vidas predefinidas,
Y de pronto se me ha venido a la cabeza Matrix. En fin, por ejemplo. un poquito ahí, ¿no? Y el querer salirte de la norma. Bueno, instrumentalmente, pues mm, tiene mucho tema electrónico. Es Eh, una barbaridad. sí, sí, sí. De hecho, la percusión también suena a batería electrónica. Am, Me gusta mucho el ritmo del bombo, me gusta cómo van jugando con las guitarras, pero sobre todo hay mucho teclado, mucho sintetizador. Am, He visto muy colaborativas tanto a Momo como a Moa con los coros. Sí. Em, me ha gustado esa parte armonizando a tres voces. Em, Así que bien, 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 bien. Es que como cantan tan bien las tres, pues Claro, cuando armonizan, mm, los, los bajos también se ven como que tienen algún efectillo, algún efecto, ¿no? Am, como envolvente, no sé cómo decirte, ¿sabes? Como un... El bajo tiene algún tipo de efecto que a mí me recuerda como si lo estuviera, como si estuviera pasando de izquierda a derecha en el canal estéreo. Es una sensación rara. Chula, pero que me recuerda a eso, ¿no? A que es como envolvente. Y bueno, pues mm, las voces también tienen como algún tipo de sí, tienen algún efecto. suave, pero yo creo que, bueno, en general, muy bien. Es una canción, pero sobre todo que se nota que el tema electrónico y sintetizador está súper presente. Claro, tiene sentido porque si está hablando de un algoritmo, de la vida predefinida, de cosas mecánicas, rutinarias, no sé qué, que la música sea más digital que analógica, me pega. Me pega porque precisamente Claro, no, Matrix. Matrix y ahora que está tan de moda la IA La IA, sí. y sí, y bueno, y nuestros tiempos de cinéfilo Skynet, ¿no? Con Terminator 2. Bueno, y Skynet se está armando. esto va muchas veces la realidad supera la ficción. Hace algún tiempecillo pusieron a dos ordenadores a conversar uno con otro, ¿vale? Y su lenguaje entre ellos fue evolucionando de tal manera en la que iban poco a poco creando su lenguaje y llegó un momento en el que hicieron un idioma secreto en el que podían hablar entre ellos, pero ya los humanos no sabían de lo que hablaban y tuvieron que desconectarlas porque se estaba Es saliendo de que, madre. ¿Sabes lo que te digo? sí. Estaban evolucionando tanto que llegó un momento en que dijeron las máquinas, vamos a hablar de una manera que estos no se enteren. ¿Vale? Y los humanos, como en la película, ¿no? Los humanos aterrados intentaron desconectarlo. En esta ocasión sí lo desconectaron. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero que dice tú, ¡guau! Somos así de tolais. Sí. Tenemos 2 millones de ejemplos y al final caemos otra vez en lo mismo. Dice, pero Mm, muy mal, muy mal. muy mal. Hay que ver las cosas que se me vienen a la mente con... Bueno, pero es... No sé, a mí que... eh, Eso es bueno porque es una letra que me está dando que pensar. Así que bueno, venga, vamos a recuperarlo y continuamos. 「
けて消えてく後ろ姿さえ閉じた瞳に焼き付けていたいから今も止まらないメカニズムそう愛はアルゴリズム願っても尽きない苦しいほど崩されたこのリズムそう愛はアルゴリズムデザイアデザイア燃え上がれる壊れそうな愛のシルエットああこのまま目を閉じれば繰り返す愛のビートああ出会いが刻むリズム時は溶かせ Burning Love Uy, qué final tan abrupto. Am, Momo Grows. Además, de verdad, ¿eh? No me esperaba que, Eh, que fuera a La voz intervenir. del algoritmo, Sí, sí, no me esperaba que fuera a intervenir Momo con guturales. Em, es, es una frase muy buena, ¿eh? La del amor es como un algoritmo. Indescifrable para algunos, ¿vale? indescifrable para todos. Para todos, es decir, la fórmula perfecta para encontrar No existe. no existe, no existe, no existe. Y aún así, cuando lo encuentras va mutando, es decir, así que, y lo que te vale para hoy no te vale para mañana. Y del amor al odio hay un paso también. Así que También es si verdad. te pasas, al final te quemas y acabas repudiando. Así que Sí, 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 sí. tienes que estar ahí jugando en el límite. Todo el tiempo. Estás en el filo de la navaja. Sí, sí, sí. O eso te queda solo. Claro, claro, pero como el ser humano es un ser social por naturaleza, eh, a ver, que hay algún caso en el que quiera estar solo y no quiera, digamos, ni tener relación con nadie, pero es muy raro, ¿vale? Es decir, la naturaleza humana es social. Y sino que, bueno, cualquier experimento de los que se han hecho, tal, de aislar a personas, no. El coco no lo procesa, no lo procesa bien. Se altera de maneras que al final te Al vuelve, final acabas mal. acabas ya desequilibrado mentalmente, porque para tener esa salud mental necesitas socializar de una manera o de otra. Por eso también en esta época en la que socializamos de otras maneras distintas, no se sabe aquí cómo vamos a acabar. Lo mismo la mitad del mundo va a acabar medio loco, pero no Es lo sabemos. que la salud mental últimamente está muy en boca de todo el mundo. Sí, 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 Y no sí. me extraña. Pero bueno, Y hay más gente con problemas mentales de lo que parece, te lo sí, digo sí, claro, claro. de buena tinta. Em, Así que bueno, amigos, hagáis lo que hagáis, mirad por vosotros y Cuidadín. y la salud mental es más importante de lo que parece. Em, Tanto en lo que hagáis en la vida, en el trabajo, porque así al final un trabajo te da muchas cosas, pero no te da paz de ánimo, salud mental y felicidad, pues amigo, no estás en el sitio correcto. Ya Es lo, que eso en el 90 y mucho por ciento pasa eso, que estás en un trabajo que no te gusta, pero tienes que hacerlo. claro, claro, claro. Por eso yo a mi hija le he dicho, trabaja en algo que te guste, que no te importe madrugar ni echar muchas horas. Sí, bueno, ya se sabe, ¿no? Es decir, cuando trabajas en lo que te gusta, no estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta, pero a la vez vives de ello, ¿no?
Sí, Algo efectivamente. como nos pasa a nosotros, ¿eh? Sí. Mira, me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a editar y me puedo tirar todo el día. Sí, bueno, no podemos vivir de ello, pero sí, es un ejemplo. Eso es lo malo, que no podemos vivir de ello, pero bueno. No, pero sí, a ver, lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo he trabajado también en un montón de cosas. Am, ¿Quién me iba a decir que iba a terminar trabajando en lo que trabajo actualmente? Que es actualmente, pues, cuidando personas, ¿vale? En el mundo de la salud. Y, y sin embargo, sí me da mucha paz mental. em, Me siento muy bien con lo que hago y me ha quitado todo el estrés que tenía Claro, a nivel mental. Así que estoy estupendamente en ese sentido. ¿Sabes? pues eso es lo que Eso es. importa. Y eso es salud, eso es salud. Pues amigos, em, con respecto a la letra, ¿no? A ver, es que tiene muchas capas, porque puedes hablar de que no tienes el control de tu vida, puedes sentir de que buscas el amor o la amistad, eh, o lo que quieras, y no terminas de encontrarlo porque no sabes cómo dar con la tecla. Te puedes desesperar, te puedes desanimar. mm, Hay gente que está toda la vida buscando el amor y no lo termina de encontrar. Pero bueno, al final, donde menos te lo esperas, Aparece, ¿eh? muchas veces aparece. Además de verdad, ¿eh? Efectivamente. Como lo busques, no lo encuentres. Claro, pero amigos, sed vosotros mismos, no intentéis cambiaros por intentar agradar a alguien que si esa persona es realmente para ti, te va a querer tal y como eres, con lo bueno y con lo malo. Así, Efectivamente. ya está, ¿vale? Eso sí, intentad ser buenas personas y es lo que os puedo decir. Bueno, pues amigos, a mí me ha encantado, de verdad. Sí, sí, Me he llevado da mucha caña, ¿eh? mucha caña, me parece muy propio la performance rockera digital, con lo que es la letra, muy bien las voces, tanto su en su parte en solitario como cuando le hacen los coros Moa y Momo y la sorpresa final de, yo entiendo que es Momo haciendo los Sí, drums. Así tiene toda la pinta, ¿eh? un tema muy completito, muy completo, muy completo. Perfecto. Pues nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Vais a tener muy pronto una triple reacción de First Contact, un grupo nuevo que es el proyecto de Sawa, la que era bajista de Alius. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, dependiendo de la que elijas, 2, 4, 6, 8 o 10, en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones si en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.